Ser Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay momentos en los que el escándalo Rubiales parece pura irrealidad, una especie de distopía o incluso la exaltación máxima de la España cañí. En fin, hoy tenemos de todo un poco, pero lo primero, una de las concentraciones convocadas hoy en varias ciudades, entre ellas Madrid, en el centro, en la Plaza de Callao, y una compañera de Hora 25, Marisol Rojas. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. A esta hora hay centenares de personas en la Plaza de Callao. Muchos se han topado con esta concentración de casualidad, como Lucía, de 17 años, que estaba dando una vuelta con sus amigos. Es necesario este tipo de manifestaciones para reivindicar este tipo de sucesos que no deben seguir ocurriendo en este siglo en el que estamos. Se ha quedado y uno de sus amigos ha cogido una de las banderas con el símbolo feminista que repartían aquí desde la organización. Otros han venido con tiempo. Es el caso de una familia de Carabanchel, del barrio de la jugadora Jenny Hermoso, 3 mujeres y el pequeño Izan, de 7 años, que viene con el cartel hecho de casa. Estamos contigo, Jenny. Carabanchel, contigo. Se acabó. Poco a poco, Pedro, más personas siguen sumándose a esta concentración feminista. Ahora volveremos a la Plaza de Callao. Sospecho que no andará por allí la presidenta de la Comunidad de Madrid, y eso que la sede de su presidencia le cae cerquita, muy cerquita. Hoy Díaz Ayuso se quejaba en Twitter de que se convoque esta concentración y no se hiciera lo mismo con los casos de abusos a menores tuteladas. Por ejemplo, ponía ese ejemplo como ponía otros. Últimamente está habiendo demasiados peros en algunas voces cuando se trata de condenar la actitud de Rubiales. Hablaremos de la reunión convocada esta tarde en la Federación Española, de la reunión del Tribunal Administrativo del Deporte, de las que de momento no hay novedad, y también de lo que ha pasado en baloncesto y de lo que va a pasar en fútbol en el ámbito puramente deportivo. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, y de lo que está pasando, porque en marcha ya un partido de la tercera jornada de Liga en Primera División. Primera parte en juego, Getafe 0, Alavés 0, a las 9:30 en Vallecas, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. Y como decías, en baloncesto, segunda victoria de la selección española en el Mundial. España ha ganado 96-78 a la selección de Brasil. Y en la Vuelta Ciclista a España, victoria de etapa del belga Renko Evenepoel, que es el nuevo líder de la carrera. Desde las 8:30, todo en carrusel. Sí, hoy hay carrusel, así que edición cortita, pero muy interesante de Hora 25. Y el tiempo. Lo mejor de todo lo que está contando Jordi Carbó hoy es que a lo lejos, allá por el fin de semana, empiezan a verse las lluvias. Jordi, buenas tardes. Buenas tardes. Todavía faltan demasiados días como para que se pueda confirmar, pero visto desde hoy, la lluvia ganaría protagonismo en gran parte del país a lo largo del fin de semana. De momento, lo más inmediato, mucha atención al viento en las próximas horas entre Tarragona y Castellón, rachas de hasta 130 km por hora. También fuerte en Baleares, pero no tanto. Y mañana, sol con algunos chubascos en el Cantábrico y de nuevo algunas tormentas de carácter violento en Baleares. Las temperaturas serán un poco más bajas las mínimas, las máximas ligeramente más altas que hoy. Si tienes un negocio, benefíciate de las ventajas de serpublicidad.es. Te ayudamos a tener presencia y relevancia anunciándote en las emisoras con mayor audiencia de tu zona. Diseña tu campaña a medida. Elige precio, público y cuándo y dónde quieres que se escuche. serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Hora 25. Pedro Blanco. 8:03, 7:03 en Canarias. Venga, vamos a volver a la Plaza de Callao de Madrid. Esa concentración convocada por los colectivos feministas en apoyo a Jenny Hermoso por un deporte libre de violencias machistas. Allí sigue Marisol Rojas, cuéntanos. Sí, la concentración estaba prevista a las 8, pero se están sumando cada vez más personas que pasan por aquí, que quieren apoyar a la futbolista Jenny Hermoso. Muchos carteles con alusiones al fútbol, gol al machismo, Rubiales machista, estás en nuestra lista, o bar feminista. La concentración la convoca la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid. Ana Useros es su vocera. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Están contentas con el éxito de la convocatoria? Bueno, yo creo que por ahora se puede estar contenta. Nosotras hemos convocado esta concentración para dar la oportunidad de que muchísimas personas que durante esta semana han estado expresando su apoyo a Jenny Hermoso y han expresado sobre todo su indignación por todo lo que está sucediendo, tuvieran un espacio donde juntarnos, donde poder gritar juntas y donde poder reconocernos como la sociedad que somos, como la sociedad feminista, progresista que somos en realidad, a pesar de lo que se quiera hacer pensar. Además hay perfiles muy diversos, ¿no? Me comentabas antes. Hay perfiles muy diversos, hay gente de todas las edades, como podéis ver, hay hombres, hay mujeres, hay personas LGTBI, hay niñas, hay exactamente un retrato de lo que somos, de la sociedad que somos.
Arauz Eros, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues este es el ambiente que se vive ahora mismo en esa concentración en la que ya hay cientos de personas en la plaza de Callao de Madrid, convocada precisamente para trasladar ese apoyo a la jugadora y para pedir que no haya violencias machistas ni actitudes sexistas dentro del deporte. Durante toda la tarde hemos estado pendientes de dos reuniones muy relevantes para el futuro del propio Rubiales y de la Federación Española de Fútbol. Por un lado, el presidente en funciones, vamos a decirlo así, Pedro Rocha, de la Federación, que ha convocado a los territoriales. Desde el pasado viernes han cambiado cosas, han cambiado muchas cosas. La fundamental es que Rubiales está apartado por la FIFA de la presidencia. Vamos a saludar a Antón Meana. Antón, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. La Federación tiene que poner un poquito de orden, ¿verdad?, en el caos en el que ha entrado, con el presidente suspendido, con los seleccionadores intentando borrar ese recuerdo de sus aplausos el pasado viernes y también con algunos presidentes de las territoriales subeblados. Y no te puedo engañar, con alguno entrando a la reunión diciendo que no sabía bien a lo que venía. Ya. Eso ha pasado aquí a las 3:30 de la tarde, el presidente de la madrileña diciendo que él es un ignorante y que no sabe bien a qué viene. Pues bueno, llevan reunidos 3 horas, ahora mismo se cumplen 3 horas de reunión, siguen reunidos, han hecho un pequeño receso porque han visto juntos la rueda de prensa de Víctor Francos y ahora tienen que decidir asuntos muy importantes. Primero, cómo muestran su rechazo a Luis Rubiales, si lo hacen a través de un comunicado pidiendo que dimita, que tendría poco efecto, si le montan una moción de censura, quiénes firman ese comunicado, Unidad o no consiguen firmarlo todos, y luego el tema más candente, que nos reconocía un presidente de territorial que le iba a poner encima de la mesa según empezar la reunión, el futuro de Jorge Vilda. Creen que no debería seguir Jorge Vilda un grupo importante de presidentes, que sin selección femenina, porque las jugadoras no quieren volver, el cuerpo técnico ha dimitido y con un entrenador que no se disculpó del todo a pesar del comunicado y que aplaudió, pues creen que no debería seguir. Veremos si con una dimisión que no se ha producido o con un despido, y como te digo, más de 3 horas, Pedro, reunidos con temas en la mesa bastante importantes. Caray, bueno, este es uno de los frentes abiertos esta tarde, uno de los puntos donde tiene la atención puesta Antón Meana. Hoy tiene que utilizar los dos ojos, uno para mirar a la Federación, siempre los utiliza, pero digo, hoy uno lo pone en la Federación y el otro lo pone en la reunión del Tribunal Administrativo del Deporte, que lleva también unas cuantas horas, que tiene que decidir sobre esa denuncia que puso el CSD, que, bueno, por el medio, ya saben, apareció la suspensión de la FIFA, que es de 90 días, pero la del CSD puede ser mayor. Bueno, de momento no hay decisión, ¿verdad? No, la reunión del TAC es telemática. Hace no muchos años seguíamos presencialmente las reuniones muy cerca del Templo de Devoto en Madrid, ahora son telemáticas, y es verdad que para mostrar también su independencia gubernamental, el TAC está leyendo muy bien la denuncia que presentó el CSD y Víctor Francos. Es fundamental la palabra que has utilizado, muy grave, porque solo si consideran que es muy grave, el CSD podría suspender cautelarmente en 48 horas a Luis Rubiales. Por tanto, no es un tema de poca importancia y de ahí que tarde más de la cuenta el TAC, que habitualmente falla a primera hora de la tarde y ya son las 8, casi 10 y todavía estamos sin conocer su resolución. Bueno, pues nada, te dejo pendiente de las dos cosas. Si de aquí hay media y novedad, tú nos escribes, nos llamas y te damos paso. Genial. Ánimo, Antón. Gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta ya luego. Veremos en qué queda todo esto. El paso que ha dado hoy la Fiscalía de la Audiencia Nacional no presupone nada, pero es un paso, y es un paso relevante. La Fiscalía ha abierto diligencias y ofrece a la jugadora, a Jenny Hermoso, que denuncie a Rubiales como una opción que tiene a su disposición. Javier Bañuelos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional entiende que hay indicios de que Jenny Hermoso ha sido víctima de un presunto delito de agresión sexual, pero el Ministerio Público no puede actuar de oficio en este caso. Necesita que sea ella, la víctima, quien denuncie para que se active la vía penal. Por eso la Fiscalía preguntará a la campeona del mundo si quiere denunciar a Luis Rubiales. Contactarán con ella y a partir de ahí le darán un plazo de 15 días para que les dé una respuesta. Es importante remarcar que la Fiscalía solo puede actuar de oficio ante una agresión sexual si se trata de una víctima de especial protección. Como no es el caso, lo dicho, Jenny Hermoso debe denunciar a Luis Rubiales para que la Fiscalía pueda investigarle. Esta mañana, en Hoy por Hoy, aquí en la SER, la ministra de Igualdad recordaba que por debajo de las realidades que se hacen muy visibles, este es un caso, hay otra realidad muy extendida, menos vista, menos contada, menos denunciada. Es muy importante que Rubiales no siga en su cargo, pero hay otros muchos millones de besos no consentidos, de tocamientos en el trabajo no consentidos, que desgraciadamente siguen quedando en la impunidad.
Y precisamente todas las mujeres tienen que saber que incluso sin poner denuncia pueden llamar al 016, que tienen derecho a una psicóloga o una abogada especializada sin poner denuncia, y que el Estado tiene una obligación con todas las mujeres que sufren algún tipo de violencia sexual, desde las de menor intensidad como estas hasta las violencias de mayor intensidad. La vicepresidenta Yolanda Díaz está siendo especialmente activa en el ámbito en el que le compete, el laboral. Hoy ha mantenido varias reuniones con el sindicato FutPro, con la Asociación de Futbolistas, con la Liga Femenina. Es, de hecho, el miembro del gobierno que más reuniones está manteniendo, más incluso que el ministro al que le correspondería hacerlo, que es el ministro de Deportes, Miquel Iceta, que le ha pillado, por cierto, todo este asunto de viaje en la India y que siguió de viaje y desde allí fue interviniendo conforme se iban amontonando, más que sucediendo, amontonando los acontecimientos. Decía Yolanda Díaz que ha puesto a trabajar a los inspectores de trabajo para aclarar por qué hay diferencias salariales tan grandes entre ellas y ellos. Hemos desplegado 2 actuaciones desde la Inspección de Trabajo. Una primera de ellas tiene que ver con las diferencias retributivas que existan en el mundo del deporte, y la segunda de ellas tiene que ver con los planes de igualdad que deben de existir en todos y cada uno de los entes de los que estamos hablando. Esta tarde se ha declarado una especie de reyerta política entre la vicepresidenta y el presidente del Consejo Superior de Deportes, secretario de Estado. Yolanda Díaz se quejaba esta mañana de la lentitud del gobierno en actuar, y a Víctor Francos no le ha sentado bien. El gobierno actúa con lentitud, y es más, he lamentado este fin de semana que fuera la FIFA la que hubiera instado la suspensión cautelar del señor Rubiales y no hubiera sido el propio CSD. Yo ahí sí que pido un poco de responsabilidad a todo el mundo cuando dice ¿cómo puede ser que la FIFA haya actuado más rápido? Porque la FIFA no es un Estado, porque la FIFA no es un gobierno, porque la FIFA no se somete al régimen legislativo y procedimental de un Estado. Bueno, lo que nos faltaba en este asunto es que haya una guerrita dentro del gobierno, entre la vicepresidencia de Yolanda Díaz y el Consejo Superior de Deportes. De hecho, el propio Francos ha respondido a Sumar que si ellos hubiesen aceptado la primera denuncia de Sumar, pues ahora no podrían suspender por falta muy grave al presidente de la Real Federación Española de Fútbol. No solo eso, sino que el propio Francos ha venido a recordar que ellos ya están trabajando en que se cumplan las leyes y haya paridad en los órganos de las federaciones, después de que la vicepresidenta anunciara que ha puesto a la Inspección de Trabajo a intentar que se cumpla la ley. En fin, que hay bronca entre esos dos estamentos dentro del gobierno. Hoy le han preguntado a Borja Semper por la posición del PP. Basta repasar las cuentas de Twitter de algunos de sus dirigentes para ver que durante días no dijeron nada de este asunto. Y que cuando lo han hecho, lo han mezclado con el sí es sí, con delitos sexuales, con abusos a menores tutelados. Hoy lo ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha llegado a hablar de una especie de conspiración internacional que hace que los medios de fuera de nuestro país estén hablando de Rubiales y no estén hablando de quienes intentan boicotear una etapa de la Vuelta Ciclista a España, una o varias. Bueno, el propio Feijóo estuvo días sin condenar la actitud de Rubiales y cuando lo hizo le dedicó una línea en un tuit. Hoy le preguntaban por este asunto a Borja Semper. La posición del Partido Popular es clara desde el primer minuto. Nos ha parecido inapropiado y absolutamente inaceptable la actitud de quien debería de haber tenido una posición institucional y respetuosa, en este caso también con una jugadora de la Selección Nacional de Fútbol, con una mujer. Esto es algo que para nosotros no admite ninguna duda y, como le digo, a las pocas horas así lo manifestamos y solicitamos que no estuvo a la altura de su cargo ni a la altura de lo que se espera de una persona que se comporta con educación y con respeto. Esto es lo que hemos manifestado y lo que el Partido Popular defiende en todos los lugares y también hoy. Cuando para denunciar lo hecho por Rubiales algunos escriben un pero, es que en realidad no le pone muchos peros a lo que hizo Rubiales. Eso es lo que hay en el fondo. Por cierto, le han preguntado a un portavoz de Naciones Unidas, al portavoz del secretario general de Naciones Unidas, por este asunto. How difficult is it not to kiss somebody on the lips? ¿Cómo de difícil es no besar a alguien en los labios? Existe un problema crítico con el sexismo que persiste en los deportes.
Esperamos que las autoridades españolas y el Gobierno aborden esto de una manera que respete los derechos de todas las atletas femeninas. Hay un término penal para lo que ha sucedido y por lo que hemos visto no hay nada que indique que ese beso fue consensuado. Bueno, pues ya ven, hasta en Naciones Unidas se habla de este asunto. Y mientras tanto, en la plaza de Callao... continúa la concentración de cientos de personas convocadas por los movimientos feministas de Madrid. Ocho y 16, 7 y 16 en Canarias, ya está casi todo en orden en el Congreso. La mesa, con la mayoría garantizada de PSOE y Sumar, ha dado hoy por buena la conformación de los grupos parlamentarios, incluidos los grupos que no tenían derecho por el resultado de las elecciones, Esquerra y Junts, pero que, utilizando una trampa parlamentaria que se ha utilizado otras muchas veces antes, el PSOE y Sumar han cedido diputados necesarios para que esos grupos puedan tener grupo, esos partidos, para escándalo de la derecha, incluido también el Partido Popular, al que esta maniobra no le debe sonar nueva. David Junquera. Lo que explica el PP es que en el pasado se han prestado diputados, y pone el ejemplo de UPyD o Coalición Canaria, pero nunca porcentaje de voto. En esta ocasión, ya lo hemos contado, el PSOE le cede temporalmente 4 parlamentarios a Junts y Sumar 2 a Esquerra, para que lleguen al porcentaje de representatividad mínimo y puedan conformar así su grupo propio. Aseguran los populares que se está forzando la ley y falseando la voluntad popular. Borja Semper. Es un fraude de ley que no solo altera la norma y el reglamento, que también, sino que altera la voluntad popular expresada por los ciudadanos en las pasadas elecciones. El PP critica además que estas cesiones se hagan en el marco de una negociación para formar gobierno, pero no aclara si recurrirá. El que ya ha anunciado toda una batería de medidas es Vox, que solo puede reclamar a la mesa, de la que ya no forma parte. Tener grupo propio supone una fuerte inyección de recursos económicos y humanos, amén de más representatividad y presencia en el día a día del Congreso. Feijóo dijo que iba a esperar hasta este lunes, seguro que lo recuerdan, hasta la constitución de los grupos, formalización de los grupos para empezar a negociar su investidura. En realidad, no tiene mucho que negociar. Ha estado con escucharle este fin de semana para saber que lo tiene interiorizado. Tampoco lo va a hacer él personalmente. Se va a ver, eso sí, con Pedro Sánchez. A los demás, al resto de portavoces, los va a ver otra gente del PP. El PP que insiste en justificar lo que una parte de su base y algunos dirigentes no entienden, que se vayan a ver con Junts per Catalunya. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y en las próximas horas Feijóo llamará a Pedro Sánchez para concertar una reunión entre ambos. Es así como el líder popular pretende arrancar su ronda de contactos, ronda con la vista puesta en recabar apoyos para una investidura que, como dice, se da de bruces contra la aritmética. En cuanto al resto de grupos políticos, los contactos, sin fecha todavía, serán siempre entre los grupos parlamentarios, es decir, a priori sin Feijóo, por lo que Génova evitaría así la foto del líder popular con Junts. Contactos con los independentistas que, pese a las voces críticas que llegan del PP de Cataluña, defendía así el portavoz popular Borja Semper. Entendemos que los grupos parlamentarios, institucionalmente hablemos, esto no es lo mismo que irse a Waterloo, que es lo que está dispuesto a hacer Sánchez. Hablar con Puigdemont. Esto no es lo mismo que estar dispuesto a impulsar una ley de amnistía. Es que esto no es lo mismo que hablar de un hipotético referéndum de independencia. Escuchar nos da la razón. Y nosotros queremos también discrepar cara a cara. Diremos que no a lo que Sánchez dirá que sí, añadía Semper, asegurando que frente a su rival, Feijóo no está dispuesto a subastar cualquier cosa para ser presidente. El PSOE se verá con el PP por aquello de la normalidad en las relaciones entre los dos partidos más votados. Pilar Alegría. En fin, hemos sido siempre un partido educado y con capacidad, por supuesto, de consenso, de diálogo y de escucha. Y si a nosotros se nos llama, por cierto, primero os tendrán que llamar. Lo digo porque tiene 35 días por delante. Veo que los tiempos del señor Feijóo son cuanto menos piano y muy lentos. No sabemos cuándo nos va a llamar. Esa llamada todavía, como digo, no se ha producido. Por supuesto, cuando nosotros nos llamen, acudiremos a esa reunión. Por cierto, que Junts ha convocado una reunión de su ejecutiva este próximo jueves, una reunión presencial en Tarragona. En Esquerra Republicana dicen que están tranquilos, que la presión la tiene el PSOE y que ellos tienen claros los 3 pilares sobre los que van a negociar la investidura. Si el cronómetro nos aprieta o nos genera algún tipo de presión, entendemos que la presión en este caso es para el Partido de los Socialistas y con lo cual nosotros pues estamos dispuestos a negociar en este marco de amnistía, autodeterminación y bienestar de la ciudadanía.
8 y 20, 7 y 20 en Canarias. Finalmente Mauritania no ha cedido y la patrullera de la Guardia Civil ha puesto rumbo a Senegal con 168 inmigrantes que rescató de un cayuco. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Han sido días de negociaciones con las autoridades de Mauritania que no han servido para poder desembarcar en Nouadhibou esas 168 personas, así que esa embarcación, la patrullera, ha puesto rumbo al país desde el que salió el cayuco. Sí, llevan ya más de 4 horas navegando rumbo al puerto de San Luis, en la frontera norte de Senegal con Mauritania, a donde tardará aún en llegar, Pedro, al menos 30 horas de navegación si mantiene la velocidad actual de unos 10 nudos. La tripulación del río Tajo, que ha sido reforzada con 6 agentes más del Instituto Armado del destacamento habitual en Nouadhibou, ha comunicado a esos 168 supervivientes que finalmente serán llevados de vuelta al país de donde partieron y de donde proceden la gran mayoría de ellos. Han sido 4 días, como dice, de negociaciones con las autoridades mauritanas que finalmente se han negado al desembarco, aludiendo que no se han cumplido las condiciones del acuerdo bilateral con España porque no viajaba a bordo ninguno de sus oficiales de enlace. Después de algún momento puntual de tensión que obligó a los guardias a disparar al aire hasta en 3 ocasiones cuando el patrullero estaba ya en la bahía de Nouadhibou, la situación a bordo se tranquilizó, la tripulación consiguió organizar las comidas y hasta se permitió que los migrantes llamaran Pedro a sus familias para comunicarles que habían sobrevivido a ese intento de travesía hasta Canarias. Oye, Nico, ayúdanos a poner en contexto esta pequeña, vamos a llamarla crisis bilateral con un país al que España, es lo que queremos recordar, lleva décadas aportando ayuda para mejorar precisamente su colaboración en la gestión de estos flujos migratorios. Lo cierto, Pedro, es que aunque el Ministerio del Interior se afana a minimizar el gesto de rechazo de Mauritania, el dato objetivo es que es la primera vez desde el año 2007 que la República Islámica se niega a aceptar el desembarco de migrantes rescatados por los medios españoles en la zona. En aquella ocasión fue el polémico episodio del Maringua. En esas costas, las mauritanas fueron las primeras en recibir patrulleras de la Guardia Civil desde mayo de 2006 para desplegar aquel plan español de control de fronteras en plena irrupción de la llamada Ruta de los Cayucos. Esos acuerdos se ampliaron después a Senegal, que ahora acepta la devolución de este grupo. Y ojo, porque desde SEAR, Estrella Galán, la secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, asegura en la SER que están estudiando si el gobierno podría estar vulnerando la legislación. La devolución a Senegal de las 168 personas que se encuentran en estos momentos en el buque Río Tajo podría vulnerar la legislación internacional, considerándose una posible devolución colectiva. Estas personas se encuentran bajo jurisdicción española y por ello se debe cumplir con ha sorprendido a agentes, oficiales de enlace y diplomáticos españoles este portazo de ese país. Interior asegura que la relación es muy buena y que Mauritania seguirá colaborando con España. Gracias, Nico. Hasta luego. Hasta luego. Ojo a esto que ha adelantado el Times. El gobierno del Reino Unido no descarta utilizar brazaletes para controlar los movimientos de los solicitantes de asilo. Es una medida muy controvertida que el gobierno, dice el gobierno británico, estudia junto a otras. Londres, Lucas Font. Sí, el gobierno británico está esperando que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre su plan para deportar migrantes a Ruanda y, en caso de ser aceptado, pondrá en marcha la nueva ley de inmigración ilegal que contempla la detención y deportación de todas las personas que entren de forma irregular al país. Pero la capacidad en los centros de detención de inmigrantes todavía es muy limitada en el Reino Unido y el gobierno ya está estudiando alternativas como el uso de brazaletes para evitar que los recién llegados escapen del radar de las autoridades, una medida que ha sido muy criticada por la oposición. Los solicitantes de asilo no son criminales, sino personas que escapan de la persecución en sus países de origen, ha dicho el responsable de trabajo del Partido Laborista a Sky News, unas críticas a las que se han sumado las organizaciones de derechos humanos que han acusado al gobierno de tratar a los inmigrantes como objetos y no como personas vulnerables. En Estados Unidos, Trump no consigue que la justicia esté fijando vistas y juicios en los procesos que hay contra él para después de las elecciones a las que quiere presentarse. Pablo Morán. Y es que Trump está haciendo todo lo posible para que ocurra lo contrario, que es dilatar los tiempos y que esos procesos no enturbien su particular carrera para volver a la Casa Blanca. Esta misma tarde ha recibido un revés. La magistrada encargada del proceso federal contra el expresidente por intentar revertir el resultado electoral que culminó con el asalto al Capitolio ha fijado el inicio del juicio para el 4 de marzo. Es una fecha muy relevante porque es la víspera del llamado Supermartes, el día con primarias republicanas en más estados que suele pesar en la elección final del candidato. La jueza ha rechazado la petición de los abogados de Trump que pedían empezar este juicio en abril de 2026. La magistrada considera que los tribunales tienen sus tiempos y es Trump el que debe ajustar su agenda a ellos, no al revés. En paralelo, el exasesor de Trump, Mark Meadows, va a intentar hoy dilatar los tiempos en el proceso contra el expresidente en el estado de Georgia. Va a reclamar que los cargos sean asumidos por un tribunal federal, lo que podría influir en el calendario. De momento, el juez estatal de este proceso ha fijado la lectura de los cargos a Trump para este próximo 6 de septiembre. 8:25.
Vamos con otras noticias que nos deja este lunes. Los equipos de emergencias están buscando a 2 hombres de 29 y 34 años desaparecidos desde ayer cuando salieron a navegar en una tabla de paddle surf en Málaga. Isabel Villar. Salieron de la playa de la Misericordia a las 7 de la mañana cuando soplaba mucho viento por el temporal y desde entonces no hay noticia de ellos. Ser Málaga, Jesús Sánchez. Tienen 29 y 34 años, apenas experiencia con la práctica del paddle surf y además salieron ayer al mar cuando soplaban fuertes rachas de viento, lo que preocupa especialmente a la familia. Santi Soria es hermano de uno de los desaparecidos. Había mucho viento, con ráfagas de 50 kilómetros en esas tablas no sale cualquiera, y menos ellos que no eran expertos lo tenía hace una semana, un mes, por ahí como mucho. 3 embarcaciones de salvamento marítimo, efectivos de Cruz Roja, la patrullera de la Guardia Civil, 2 helicópteros e incluso un avión del Ejército del Aire participan en la búsqueda que va a continuar por mar y aire. Por cierto, que Salvamento Marítimo también está buscando a un padre y su hijo que salieron en velero desde Menorca ayer. Tienen 50 y 19 años, son alemanes. Se ha movilizado un helicóptero y 2 embarcaciones de rescate. En Barcelona, el juez ha mandado a prisión a un hombre de 60 años, acusado de abusar sexualmente de al menos 2 menores. Se hacía pasar por ojeador de fútbol. Se acercaba a los jóvenes de 16 años y se ganaba su confianza prometiéndoles que iban a jugar en grandes equipos. Los Mossos buscan más víctimas de este hombre que ya ha estado otras veces en prisión por abusos. Barcelona, Andrea Villoria. En concreto, este presunto pederasta había ingresado en prisión 4 veces por abusos a menores. Al cumplir la condena ahora, se paseaba por parques infantiles y buscaba a menores vulnerables, sobre todo de familias con pocos recursos. Les captaba con la promesa de entrenarles para que acabaran jugando en equipos de prestigio. Incluso contactaba con sus padres, a quienes mostraba todo tipo de documentos falsos donde decía ser masajista, fisioterapeuta y entrenador personal de fútbol. También les hacía firmar una autorización para poder recoger a los chavales y llevarlos supuestamente al local de entreno. En realidad, unos bajos de la Llagosta, donde les hacía tocamientos. La alarma la dio un club de fútbol de Barcelona después de que unos padres preguntaran si este supuesto ojeador trabajaba, como decía, para el club. Entonces los Mossos empezaron un seguimiento hasta su detención este mismo fin de semana, cuando le pillaron infraganti con un menor semidesnudo en un colchón. Y las familias de la escuela pública piden medidas para afrontar una vuelta al cole que este año de nuevo va a ser bien cara. Y por eso padres y madres están tirando más que nunca de los materiales como los libros de segunda mano. Adela Molina. La demanda de libros de texto se ha más que duplicado este verano en portales de venta de segunda mano como Milanuncios. Las familias buscan cada vez más en estas plataformas de intercambio otros materiales como uniformes y ordenadores o tabletas. Todo para aliviar la factura de la vuelta al cole, que este curso podría rondar los 400 euros de media por alumno. Un enorme desembolso ante el que las familias de la escuela pública demandan medidas. María Capellán es presidenta de CEAPA y ha estado en Hora 14. Llevamos años reivindicando que los libros de texto no son obligatorios para dar unas clases de calidad, y de hecho hay proyectos que así lo demuestran. Aparte de que entendemos que no todas las familias tienen por qué hacer ese desembolso de gastos en función de en qué comunidad autónoma vivas. Hay comunidades como Andalucía o la Comunidad Valenciana en la que los libros de texto son gratuitos para todos los alumnos. En la mayoría, sin embargo, depende del curso o del nivel de renta, o tienen programas de préstamo que tienen que solicitar los centros o las familias. Y España ha mandado a Grecia 2 aviones para ayudar en la extinción de las llamas que arrasan la región de Evros. Desde hace ya 10 días el fuego sigue sin control y el gobernador regional lo ha calificado ya de mega incendio. Victoria García. Los incendios forestales que comenzaron en la Alexandrúpolis, en Grecia, el 19 de agosto, todavía no han sido controlados y siguen avanzando, dejando un reguero de destrucción, 23 personas muertas, y están recibiendo ayuda de la Unión Europea, y países como España han enviado 2 aviones para colaborar en las labores de extinción. 300.000 hectáreas han sido quemadas de la zona boscosa de Evros. Me he dado tiempo a empacar estas 2 maletas, dice esta mujer. Todo lo demás se quedó allí para que se lo lleve el fuego. Y los voluntarios preparan comida y bebida para los que están trabajando en la extinción de las llamas. El viento cambiará de dirección a partir de mañana, y en esta situación el incendio podría alcanzar un nivel más peligroso aún y los daños aumentar aún más. Nosotros lo vamos a dejar aquí. En unos segundos empieza Carrusel Deportivo. Hora 25 regresa mañana a las 8, a las 7 en Canarias. Hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.